hermanitos, bienvenidos a nuestro campamento de Judá, de nuestra amada Iglesia Misión Discipulado. Por fin es sábado y juntos podemos aprender de Jesús. Llama a tus papis y a tus hermanitos, que ya vamos a empezar. Hola mis hermanitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo campamento de Judá. Espero que esta lección sea de mucho aprendizaje. Espero que aprendamos un poco más. Y bueno, espero que la estén pasando muy bien en su casa, con su familia. Y para empezar el campamento vamos a hacer una oración. ¿Ok? Cierren sus ojitos. Señor, te damos gracias por este día tan hermoso que nos has dado. Señor, pedimos por cada uno de los niños que están en este mundo, Señor, cuídalos, protégelos de todo mal, Señor. Te pedimos que con esta lección que vamos a recibir podamos aprender un poco más, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, mi libro especial. Hola niños, siempre es un gusto saludarle y seguir como todos los sábados a las 2 de la tarde, la misma hora para vernos en el campamento de Judá. Hoy, siguiendo nuestra lista de aprender a ser un buen siervo de Dios, conoceremos y aprenderemos lo que dice en la Biblia en 1 Timoteo 3:4. Busquémoslo, ve rápido a buscar tu Biblia y vamos a buscar lo que dice 1 Timoteo 3:4. Vamos a ver. Son los requisitos que se necesita para que podamos ser siervos fieles a Dios. Tú puedes ser siervo fiel a Dios. ¿Lo conociste? ¿Sabes quién es? Estás aprendiendo a amarlo, a ser el primero en tu vida. Bueno, tú puedes ser un siervo fiel teniendo también algunos requisitos, algunas como ingredientes para ser un siervo fiel. Bueno, uno de esos, son muchos, lo puedes leer, están en Primera de Timoteo. Son algunos que nos gustaría poder en nuestro corazón afinarlos, buscarlos, tenerlos siempre presentes en nuestro corazón para ser obedientes a Dios. Muy bien, busquemos Primera de Timoteo. Te estaba dando un poquito de tiempo para que fueras a buscar tu Biblia si no la tenías a mano o mientras que la estás buscando, y vamos a leer entonces en Primera de Timoteo 3:4. Dice, 3:4. Perdón, ya la vista me molesta un poquito, ¿no? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad.
Muy bien, ¿cuál es uno de los requisitos o como dije al principio para que se oyera un poquito mejor y lo podamos entender, un ingrediente más para ser un siervo de Dios, para ser un buen siervo de Dios? Dice que gobierne bien su casa. Ah, ¿esto es para papá? Sí, puede ser para papá, pero también, niño, es para ti. Queridos niños, ser un siervo de Dios a nuestro Padre Celestial es un privilegio. Ser un siervo es seguir obedientemente la palabra de Dios. Ahora te pregunto, ¿ser obediente a Dios es solamente a Dios? No, debes saber que debes ser obediente a tu papá, a tu tío, a tu abuelo, a todo el que te mande a hacer cosas buenas, a eso debes ser obediente. Y si está escrito en la palabra de Dios, debemos hacerlo. ¿Sabes? Dios cuida de ti siempre. Él te creó y Él sabe quién eres tú. Él conoce todo de ti, todo, todo. No puedes ocultarle nada, porque Él es ¿quién? Él es tu Dios, Él es tu Padre Celestial. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer con respecto a seguir o estar con Él, amarlo? Es entonces ser un siervo bueno, obediente, fiel a Dios, fiel a la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, amiguitos, ¿cuál es el versículo bíblico? Ya lo tienen a la mano. Primera de Timoteo 3:4. La primera parte dice que gobierne bien su casa. ¿Ok? Ah, pero habíamos dicho, ¿es para papá? ¿Solo para papá? Bueno, es que debes ayudar a papá realmente. ¿Cómo debes ayudar a papá? Si papá quiere cuidar la casa, cuidar de que todo esté bien en el hogar, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Ayudar a papá siendo obedientes. Muy bien. Jesús, un buen ejemplo de un cristiano, de la palabra de Dios, de un creyente, de un hijo, bueno, fue Jesucristo. Él fue obediente a su Padre, dice la palabra de Dios, obediente hasta la cruz. Entonces, ¿sabes? Si Dios cuida verdaderamente de ti, entonces Él sería muy bueno, es que tú deberías tener como ejemplo a Jesucristo, ser un siervo bueno y aprender de Jesucristo como un siervo ejemplar, hijo obediente. El que tengas tu casa, tu lugar donde vivir, tu hogar, es importante que tú te sientas amado y tú seas obedientes a tus padres, a tu abuelo, como te dije anteriormente, a tus tíos, a la vecina, todo lo que te pidan, rápidamente lo haces porque quieres verdaderamente, ante todo, agradar a Dios y agradar a tus padres, para que tú los puedas también ayudar a ser buenos cuidadoras de su casa. Y lo dijimos, es un ingrediente para ser un siervo bueno delante de Dios. Entonces, ¿quién serían los siervos buenos delante de Dios? ¡Wow! ¿Verdad? ¿Sería mi papá? Sería un buen siervo bueno delante de Dios. Y sería yo como hijo también, un siervo bueno delante de Dios, ayudando a mis padres, siendo yo obediente, gobernando bien su casa. Cuando nuestro Dios escribió estas palabras a través de la pluma y mano de Pablo, esta carta a Timoteo, le estaba dando el consejo a Timoteo que él era un joven que quería predicar la palabra de Dios. Entonces, Pablo le dijo, si quieres predicar la palabra de Dios y quieres ayudantes, busca personas con estos requisitos. Y como dijimos, para que fuera un poquito más sencillo para ti, niño, estos ingredientes, estas personas que sean con estas cualidades buenas delante de Dios. ¿Y por qué estas buenas cualidades delante de Dios y que sean vistas delante de los hombres? Porque debían de ser de buen testimonio, irreprensible. ¿Qué quiere decir esto, que sean de buen testimonio y irreprensibles? Es que, ¿sabes? Cuando tú tienes buen testimonio y estás gobernando bien tu casa, tu padre está gobernando bien tu casa y tú eres un hijo sujeto a todo lo que te dice tu papá y obedientemente lo haces, entonces los dos están agradando a Dios, dando un buen testimonio. Y Timoteo
tenía, si quería estar llevando la palabra de Dios, quería hablar de la palabra de Dios, quería hablar de Jesucristo y salvar, dar el mensaje de salvación y quería ayudantes, bueno, estos eran unos requisitos, como te dije anteriormente, para que las personas pudieran ayudarle. Pero principalmente, estoy contando esto porque necesita tener un buen testimonio. Ahora, ¿qué testimonio? Pero ¿qué es un buen testimonio? ¿A qué nosotros le llamamos un testimonio? Bueno, un testimonio es que una persona hable, se viene de la palabra de como testigo, ¿sí? Una persona, un testigo que hable bien de ti. Eres una persona irrepresible, sin manchas, no tengo cómo acusarte porque las cosas que haces las haces muy bien. Entonces, estos testigos hablan muy bien del trabajo que tú haces en obediencia delante de Dios y entonces a esto se le llama testimonio. Entonces, dentro de estos requisitos, dentro de estos grandes ingredientes que debes tener dentro de tu corazón, deben ser bien vistos delante de las personas para que las personas puedan dar buen testimonio de ti. Entonces, que gobierna bien tu casa y dar buen testimonio de obediencia, tu padre da buen testimonio de obediencia y tú como hijo da buen testimonio de la obediencia. ¿Y qué pasa? Que estás alabando y dando gracias a Dios. Porque las personas dicen, oye, este hombre habla muy bien de Dios, del plan de salvación, pero está hablando bien de ti, pero también tu testimonio, todo lo que tú haces en obediencia, también las personas reflejan y dicen, oye, todo lo que él hace y lo que dice son igual, lo que habla es igual y lo que dice es igual. Y todo esto es para la gloria de Dios. Entonces, debemos saber que cuando el versículo dice que gobierne bien su casa, entonces también quiere decir esto es que tenemos que guardar un buen testimonio. Tú como hijo debes guardar un buen testimonio de obediencia. Ahora, ¿cómo también se logra hacer esto? Porque yo te dije al principio que estás conociendo al Señor y estás aprendiendo a amarlo y ponerlo en el primer lugar en tu corazón. Significa que tienes que tener una buena relación con Dios. Tu papá busca abrir la palabra de Dios en la mañana, leen el versículo bíblico cuando desayunan o antes de salir y aprenden a hacer lo que dice la palabra de Dios. Mira, dice la palabra de Dios que no debo mentir. Dice la palabra de Dios que no debo robar. Dice la palabra de Dios que debo obedecer a los gobernantes. O sea que si la policía me dice algo, yo tengo que cumplirlo. O sea, todas esas cosas lo dice la palabra de Dios. No debo ser avaro, no debo estar guardando el dinero, no debo estar teniendo en mi corazón cosas como los videojuegos, la televisión, el internet, la televisión, en primer lugar. Si yo me paro en la mañana y lo primero que veo es quién me escribió. No es eso, es primer lugar a Dios en tu corazón. Cuando las personas ven eso en ti, cada día, entonces tú estás guardando tus testimonios delante de Dios y entonces estás ayudando a tus papás a guardar el testimonio también de tu casa, de tu hogar, donde tú eres amado, donde tú eres querido. Y la obediencia se da a través de ¿qué? De lo que cumples en la palabra de Dios. Hay un versículo bíblico que apoya lo que Pablo le escribió a Timoteo, que quería llevar la palabra de Dios y que las otras personas conocieran de quién era Jesucristo y el plan de salvación. También Pablo le escribió una carta a Tito. Y en Tito 1:6, busquémoslo. 1:6 dice, 1:6, bueno, ya hemos hablado de un buen testimonio. Y sabes, entonces ya sabes qué es un buen testimonio, que las personas estén hablando bien, sean testigos de todas las cosas buenas que tú estás haciendo. Y bueno, desde tu casa dan buen testimonio de lo que estás obedeciendo a la palabra de Dios. Muy bien, entonces que gobierne bien su casa también quiere decir que la persona que está en tu hogar, tus padres
o si no estás con tu papá ya, sino que estás de repente con un tío o un abuelo, esas personas son las mejores administradoras, las que dirigen y cuidan tu casa. Y tú estás allí para obedecer. Entonces, que haya un buen testimonio dentro de tu hogar, eso es bueno, porque está bien visto, porque se está hablando la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es hacedora, o sea, se hace lo que está escrito en la palabra de Dios. Y eso es bueno, y eso es de buen testimonio, y ese es un siervo fiel, y esto también es parte de lo que hablamos acerca de requisitos que nosotros podemos tener para hablar y tener buen testimonio. Nuevamente te lo digo, buen testimonio delante de todos los hombres. Bien, entonces, para hablar de la palabra de Dios, con todo esto, para hablar de la palabra de Dios, hay que tener siempre presente que si quieres hablar de Dios, que si quieres hablar del plan de salvación, si quieres decir Jesús te ama, Jesús es amor, todo es, bueno, también debemos saber que nuestro testimonio es importante, porque lo que hablamos entonces se ve manifestado, se ve en todas las cosas buenas que hacemos. Y la gente habla bien de nosotros y eso es tener buen testimonio. Algún día, niño, tú, joven, vas a ser adulto y vas a tener tu hogar y vas a poder también ser gobernante de tu casa. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a cuidar de tu casa, la vas a proteger y vas a administrar. Y te va a tocar también enseñar la palabra de Dios, porque Dios quiere que el plan de salvación, el estar con Él y el amarlo vaya de generación en generación. Seas tú, tu papá, tu abuelo, tú, y después cuando tú seas mayor, grande, entonces serían tus hijos, entonces tus nietos, tus bisnietos, y la generación sea llevada por la palabra de Dios de buen testimonio. Entonces ahí es donde utilizamos la palabra que gobierne bien su casa. Entonces es una palabra completa, porque de generación a generación se ha llevado la palabra de Dios. No la has olvidado y la has llevado a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Y que viene la palabra de Dios desde tu abuelo, desde tus abuelos, desde tu papá, y viene hasta ti. Mira que Timoteo conoció del Señor, conoció de Jesús a través de su abuela. Así que es bueno saber que va de generación a generación que estás cuidando la palabra de Dios. Quiero decirte también que este versículo bíblico no solamente Pablo no solamente se lo escribió a Timoteo, también se lo escribió a Tito. Se lo escribió también a Tito y lo vamos a buscar. Está en Tito 1:6, para que veas que también había en ese tiempo, era importante ser hombres que tuvieran buen testimonio, que de lo que hablabas, eso se cumplía. ¿Tú sabes lo que significa tener malas noticias? Las malas noticias es cuando tú estás diciendo algo y lo que estás diciendo no se cumple, no eres. Mira, como decir, lo que pasa es que ese hombre que está allá, ese hombre es un hombre muy bueno. Él te ayuda, es ayudador. Ah, sí, voy allá. Y cuando vas allá, le dices a esa persona, oiga, ¿usted me puede prestar un momentito su herramienta? Porque es que a mí me dijeron que usted es un señor bueno. ¿Yo? No te puedo prestar mi herramienta. ¿Por qué no me puede prestar? No, porque eso me costó dinero. Y entonces tú no me la vas a regalar, me la vas a dañar y no me la vas a reponer. Entonces son malas noticias. La persona que te dijo que era una persona buena, entonces no es una persona buena. Son malas noticias. Entonces, el buen testimonio son buenas noticias. Que lo que tú dices, la palabra de Dios dice que no debo mentir. Por eso, maestra, es que yo no le voy a mentir y le voy a decir lo que sucedió. Entonces, allí estás dando buen testimonio de quién es Dios en tu vida, y
también está siendo ejemplo para otros, dando un buen testimonio. Bueno, te estaba dando el tiempo para que buscaras, con todo esto, para que pudieras buscar Tito. Tito 1:6, que era lo mismo, muy parecido, muy parecido a lo que Pablo le estaba también escribiendo a Timoteo, ahora se lo escribe a Tito. Y dice 1:6, el que fuere irreprensible, quiere decir que sin manchas, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Ves? Entonces, este es un requisito que debe tenerlo tus padres, lo debes tener tú, lo debe tener toda tu casa. Para poder hablar bien de la palabra de Dios, todos deben contribuir en el hogar acerca de un buen testimonio. Recuerda que para dar un buen testimonio también tiene que ser que a través de que el mensaje de Dios sea dado correctamente, ¿sí? Porque la palabra de Dios debe ser hacedora, como lo dije antes. Tú debes decir lo que dice la palabra de Dios y tú hacerlo para que dé buen testimonio. Así que el que gobierna bien su casa, la dirige, la administra y la cuida, y tú, niño, lo ayudas para que eso pueda suceder. ¿Te parece? Bien, ahora quiero darte un ejemplo. Te di un ejemplo de un hijo que fue obediente delante de Dios, y ese fue Jesucristo. Él fue obediente hasta la cruz. Ahora, en el tiempo de Semana Santa, estamos hablando de que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Jesús vino aquí, mandado por Dios, su Hijo unigénito, único Hijo de Dios. Él vino aquí para salvarnos, para darnos ejemplos de cómo ser un buen creyente, amador de Dios. Todas las cosas que Él hizo, todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, Mateo, Marco, Lucas, Juan, todo eso es para darnos testimonio, buenas cosas que hizo delante de los hombres, para que nosotros también aprendiéramos a hacerlo. Y también aprendiéramos a amar a Dios sobre todo, primer lugar en todo. Así hizo Jesús como hijo obediente hasta la cruz. Entonces, Él lo mandó para que Él nos salvara y Él muriera en la cruz por nuestros pecados. Ese es nuestro plan de salvación. ¿Cuál es el plan de salvación? Creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito, que vino aquí para salvarnos, para redimirnos, para ayudarnos. Ya ahora, como somos pecadores, no nos podíamos acercar a Dios, pero ahora Jesús vino, murió en la cruz, fue obediente hasta la cruz, hijo obediente hasta la cruz, y ahora nosotros gozamos de ese plan de salvación, en la cual solo le decimos: Señor, ven a mi corazón, Jesucristo, sé el dueño de mi vida. Mira, sé el dueño de mi vida y ahora tú gobiernas. Ahora yo leo la palabra de Dios y todo lo que dice, palabra de Dios, no es difícil de leer, palabra de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios, y eso lo cumplo obedientemente. Y ayudo a mis padres a ser obedientes. Y algún día vas a crecer, lo dije, ¿verdad? Algún día vas a crecer y algún día tú vas a ser también el que gobierna bien su casa. Otra persona que gobernaba bien su casa, o que era ejemplo de un padre fiel, este es Abraham. Está en Génesis. Vamos a tratar de buscar en la Biblia para que lo puedas. ¿Conoces a Abraham? Él se llamaba Abraham y después le pusieron el nombre de Abraham. Entonces, tenía estas cualidades también. Quiero mostrarte unas cualidades preciosas que también Dios tenía a este hombre, y por eso fue llamado padre de la fe. En Génesis 17:1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Está escrito, aquí en la Biblia está escrito. ¿Qué dice que le dijo a Abraham? Le dio, primero que hizo, que reconoció quién es. Yo soy tu Dios, Dios Todopoderoso, y anda delante de mí, y dice, y sé perfecto. Tú puedes ser perfecto.
La perfección, a la medida de la perfección, dice, la perfección se va alcanzando mucho más, cada día más, en lo que tú vas creciendo, conociendo la palabra de Dios y obedeciéndola. Así vas llegando a ser perfecto. Y Dios le pidió a Abraham que fuera perfecto, que fuera creciendo en la palabra de Dios y fuera siendo fiel delante de los ojos de Dios. Y en el 17:3, Génesis 17, y leímos 17:1, es el primer libro de la Biblia. Génesis 17:3 te dice, mira, 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Abraham, apenas Dios habló, Abraham se postró y Dios le dijo, serás padre de mucha muchedumbre. ¿Sabes por qué él anticipó todas estas cosas hablando Dios con Abraham? Porque sabía que era un hombre que amaba, que lo amaba y que le agradaba obedecer la palabra de Dios. Y en el 17:5, ahí mismo, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque era padre de muchedumbres. Es una linda historia que, bueno, no vamos a detallar, pero quiero detallar de que él amó a Dios desde el principio, desde el primer momento, y al amarlo le fue obediente. Entonces, ¿cómo puedes amar a papá? Siendo obediente. Hebreos 11:8 dice que también lo llamaron padre de la fe porque él obedeció. Y bueno, conocer esta historia nos ayuda también a que no podemos pensar en que eso es muy difícil. No, hay hombres escritos en la Biblia que ellos obedecían la palabra de Dios. Y en estos tiempos también tú puedes obedecer a la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Algo muy hermoso, te lo voy a buscar en Santiago 2 para terminar ahorita mismo lo que estamos hablando. Y bueno, terminar la clase de este sábado, que me encanta el campamento de Judá, me gusta mucho. Santiago 2:23 dice, Dios bendiga. Y se cumplió la escritura que dice, mira que desde allá, desde lo que leímos en Génesis, ahora nos vamos a Santiago, y dice, y se cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios. ¿Tú crees en Dios? Yo también creo en Dios. ¿Tú crees en Dios? Y le fue contado por justicia y le fue llamado amigo de Dios. Si obedeces la palabra de Dios, eres llamado amigo de Dios, de buen testimonio. Entonces, un requisito, para concluir, un requisito para ser un siervo fiel delante de los ojos de Dios y llevar la palabra de Dios, compartir este evangelio, es que tú goces de buen testimonio, tus padres, tu casa y tú. ¿Y tú cómo puedes ayudar a contribuir a esto? Tú siendo obediente. Tu padre es obediente a la palabra de Dios, tú eres obediente. Y eso va de generación a generación y se va a cumplir lo que quiere Dios. Que las personas conozcan de este plan de salvación para que todos conozcan quién es Jesucristo, que murió en la cruz y que estamos celebrando ahorita, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y tengamos el conocimiento del plan de salvación y tú decidas seguirle y amarlo y tenerlo a Él en primer lugar en tu vida. Dios te bendiga. Gracias por estar todo este tiempo conmigo y gracias por participar de este campamento de Judá. Me encantó, disfruté estar contigo y te espero para el próximo sábado. No te lo pierdas. Pasa tiempo con el Señor en la semana, abre tu Biblia y si no sabes leer, niño, dile a papá que te lea. Te lea los salmos, proverbios, para que vayas aprendiendo lo que Dios quiere de ti. Dios te bendiga. Saludos. En verdad
Conéctate, niños y jóvenes, no lo olvides. Dile a papá, mamá, que tienes un compromiso con el campamento de Judá. Los pámpanos los sábados a las 2 de la tarde. Los saetas jueves a las 7 de la noche. Las virtuosas los sábados a las 4 de la tarde. Conéctate y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que en Cristo Jesús, según de Timoteo 3:15. Bueno, mis hermanitos, ya hemos llegado a la parte final, espero que se hayan edificado un montón. Y ahora vamos a hacer la oración para finalizar. Oremos. Señor, te damos gracias por haber permitido escuchar tu palabra, Padre. Te damos gracias por podernos edificar y también te pedimos que estas palabras queden en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Chao.